Empecemos. Tal vez, bueno, lo primero que hice fue ver tu perfil de LinkedIn para tener un poco más de contexto. Me di cuenta que pues estudiaste Computer Science a nivel bachillerato y máster, ¿no? Y bueno, trabajas actualmente, para mi criterio, en una organización muy importante que nos ayuda a todos los que trabajamos en calidad. Y bueno, también como hablaba al principio, eso es parte del Selenium, del proyecto open source llamado Selenium. Pero me encantaría Ujú. conocer un poco más de vos. Contame un poco sobre Diego Molina, eh, un pequeño insight aparte de esto que yo me encontré en LinkedIn, ¿verdad? ¿Qué hace Diego o qué nos puede contar Diego aparte de esto, ¿no? Un poquito más a fondo. Pues sí, es una pregunta un poco abierta que creo que nunca me han hecho, pero no, en verdad es como que todo el resultado o todo lo que ves en LinkedIn, eso es el producto de simplemente constancia. O sea, yo me considero como una persona que tengo, eh, o sea, no soy excelente, creo que soy relativamente bueno en lo que hago. Ujú. Pero hay personas mucho mejores. La diferencia yo creo que tengo es que soy constante en general, entonces es un poco como el rasgo que me identifica, porque en muchos casos lo que he obtenido todo ese esfuerzo ha sido pues básicamente como probar y probar y probar y seguir siendo constante. Entonces, una de las cosas que yo considero es que pues identifico problemas. Ujú. eh, Y ahí miro qué hago, ¿no? Ahí miro cómo busco la solución, pero en general soy una persona que tiendo a aplicar como ese pensamiento, como tratar de identificar el problema pronto y ver cómo se puede solucionar el tema eh, o, o mejorar algo. Entonces es como una cosa que aplico en general en mi vida y pues el reflejo de lo que ves en LinkedIn, en mi perfil y en todo eso, pues es simplemente como aplicar esa forma de pensar. Eh, pues sí, casi todo el tiempo me la paso o con mi familia o con el proyecto open source de Selenium y los hobbies normales de cualquier persona, ¿no? O sea, escuchar música, lo uno, lo otro, pero en general es lo que te cuento. Aplicar un poco la idea de identificar problemas, ver qué se puede mejorar y ahora con el trabajo remoto, pues tratar de dividir bien lo que es trabajo y lo que es pues, descanso. Eso es como lo que me he pasado estos últimos años. Genial. ¿Vos actualmente estás en Estados Unidos o estás en algún país de No, por no, acá? no. En este momento vivo en España. Ah, ok. Eh, hace 6 meses nos mudamos aquí con mi familia después de haber vivido 10 años en Alemania. Entonces, actualmente estoy en España. Y bueno, ya antes de Alemania, pues yo llegué a Alemania porque pues estaba haciendo un máster en Suecia. Y, y es que en esa época, como alrededor del 2010, estudiar en Suecia era gratis para cualquier persona del mundo. Claro que hoy día lo han cambiado solamente para ciudadanos europeos. Y entonces, pues, sí, o sea, cuando tú vas a un país nuevo y estás en la universidad, es un poco como que todo es muy lindo, Ujú. porque la vida de la universidad creo que es de la mejor que se puede experimentar. Pero claro, quería saber un poco más si en realidad me quería quedar más tiempo allí. Entonces, busqué trabajos, salió uno en Alemania Ok. y, y pues el primer trabajo en Alemania fue como automatizador, sí, como software engineering test, algo así era que se llamaba. Entonces, de ahí empezó un poco todo. Qué cool. Ok, ok. ¿Y qué tal España? ¿Te gusta el país para vivir por ahí o preferirías seguir en Alemania ya después de estar un rato en España? No, pues ahí hay diferentes perspectivas, ¿no? Una es el día a día, la calidad de vida. Creo que España, pues es como de los países top en cuanto a ofrecerte buenas condiciones de vida, todo lo que es clima, comida, paisaje. Claro. Es realmente bastante agradable, la gente es mucho más abierta, pero obviamente está la otra perspectiva que es la economía, la industria, como tipos de salarios y obviamente pues en temas de salarios.
y organización del Estado, pues Alemania se lleva a España de lejos. claro, Afortunadamente lo que estoy haciendo es trabajar remotamente pues, para Soslabs, que pues no obtengo un salario de lo que normalmente se obtiene en España, porque pues igual me parece que España es caro, o sea, o sea, cuesta. claro. Y entonces creo que hay que ganar muchísimo para llevar el estilo de vida que algunas personas se llevan aquí en España. Nosotros pues un poco más humilde, pero entonces son diferentes puntos de vista, ¿no? En cuanto a calidad de vida, sí creo que España es mucho mejor. Ujú, Em, pero no, Alemania sí es mucho más estable, te protege más como empleado, em, es mucho más organizado el Estado, si tienes que hacer trámites con el Estado, para familia hay muchos beneficios, entonces es como un plus y contra por lado y lado. ujú. Pero sí, por ahora, pues sí, contentos aquí en España. Originalmente eras de Colombia, ¿cierto? O Soy eres de colombiano, Colombia, sí, de sí, hecho. sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo viviste ahí en Colombia? ¿Toda tu infancia, En asumo? Colombia, sí, hasta los 30 y ahí pues me fui para Suecia, sí, entonces en Colombia Ok. sí, o sea, todo lo que fue pues obviamente colegio, la universidad y en Colombia pues trabajé pues es como una central de medios, que es un periódico en esencia, El Tiempo se llama, Ujú, y ahí trabajé como 7, 8 años desarrollando software, em, porque todo se hacía in-house, entonces era como, todas eran aplicaciones de escritorio, era súper vieja así, Visual Basic, con SQL Server y todo eso, entonces ahí trabajé un montón de tiempo claro, y pues en esa época, en 2009, 2010, pues no existía lo que hoy existe en tipo LinkedIn, que tú pues fácilmente buscas otras cosas. Entonces, pues sí, fue como un trabajo que fue muy nutritivo, como que muchas cosas nuevas me trajo, porque había que hacer de todo. No sé cómo tengas tu rol, por ejemplo, pero pues en el mío me tocaba hablar con usuarios, describir requerimientos, hacer de todo, claro. y escribir el código también, y son cosas que no pasan en Europa, ¿no? Eso es una cosa muy diferente con Europa, que tu rol es este y te centras ahí. Entonces, por eso en general pienso que si has trabajado en Latinoamérica, es muy probable que te vaya bien en Europa porque pues, los roles son un poco más centrados. Y como en Latinoamérica se hace un poco más de un poquito de todo, pues tienes un área de conocimiento más amplia, pienso yo. Claro, genial. No, no me imagino el cambio de Colombia a Suecia y Alemania, ¿verdad? Me imagino que se debe sentir una diferencia a nivel de, tal vez de muchos aspectos, ¿verdad? Seguridad, etcétera, etcétera, que Sí, te preguntaría, ¿volverías a Colombia a trabajar remoto o preferirías estar en España? Nada más por curiosidad para cerrar el tema. O sí, ahí sientes, es un poco difícil decirlo porque hay como una doble moral, ¿cierto? Porque sí, creo que todo latino quiere y ama su país y quisiera volver a que todo fuera mejor. claro, Pero claro, si tú vives un rato, no sé, en un país europeo, pues claro, eh, es difícil volver. Y sí, más si ya tienes familia con hijos, entonces, claro, los hijos ya crecen aquí y ya están acostumbrados como a esta zona. sí. Entonces, cambiarlos de colegio y todo eso es difícil, pero si una persona está sola, Ujú, igual también le cuesta porque, sobre todo en temas como, no sé, las mujeres se pueden, en muchas partes, pues pueden ir solas, tranquilas, sin problemas. O sea, son temas que deberían ser obvios, pero desafortunadamente en los países nuestros no concuerdo. es así. Entonces, claro, o sea, sería como un buen negocio trabajar remotamente desde Colombia porque por el poder adquisitivo, pero se ceden otras cosas. Entonces, yo creo que una de las ventajas de que si alguien tiene la opción de irse a vivir a Europa a trabajar es que muchas veces como que tú te puedes concentrar realmente en desarrollar tu carrera. Entonces, como que en Colombia a veces te preocupas que necesitas un carro, tienes que estar con la seguridad social, tienes que tener medicina prepagada o una cantidad de cosas que eso ya te lo da el Estado. Entonces, como que tú te concentras realmente
en ti mismo como persona. Entonces creo que eso fue una de las cosas más positivas de haberme venido por acá. Claro, genial. Muchas gracias por compartirnos eso. Diego, contame un poquito acerca de vos. ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Te gusta realizar deporte? ¿Simplemente descansas y desconectas viendo Netflix? ¿Escuchas música o no tienes nada definido? Simplemente te quedas por ahí y te desconectas y no haces nada. Pero ¿qué haces en los ratos libres? Me gustaría saber un poco esa parte también. Ya, pues también es un poco complicado porque tenemos, o sea, tenemos hijos pequeños, entonces Ok. usualmente casi que todo el tiempo libre se dedica a ellos, entonces puede ser un fin de semana salir a la playa o a la montaña o lo que sea, entonces Ujú. usualmente ese tiempo de hobby que tenías cuando no tenías hijos, pues Se acabó. se pierde un poco, ¿no? A Sí. veces en las noches ver series es lo único, o levantarse muy temprano a veces a correr, a hacer deporte, pero digamos que tiempo libre como tal, cuando los hijos son pequeños y, y bueno, y no tienes millones en el banco para que te ayuden, contratar personas que te ayuden, pues creo que se va un poco. Claro. Esa es una de las diferencias grandes, creo yo, pues cualquiera que esté escuchando, Ujú. cuando se ve en Europa y tiene hijos, tener la familia latina lejos es muy diferente, no sé cómo sean, tú estás en Costa Rica, ¿cierto? Sí, correcto, correcto. Entonces, cuando alguien tiene un hijo, usualmente la familia está cerca y entonces a veces tienes fines de semana libres y todo esto, pero claro, cuando estás lejos de la familia, pues eso es más complicado. Sí. Eso es cierto. Ok, genial. Em, Diego pregunta, ¿cómo hace Diego para manejar tanto trabajo? Te doy mi punto de vista. Ahorita te veo que sos Staff Software Engineer, ¿verdad? En la empresa en la que trabajas. Estás activamente colaborando con Selenium y me imagino que tendrás algún otro side project aparte de tus hijos que ocupan tiempo para de cuidado, ¿verdad? Y otras actividades. ¿Cómo haces para manejar y distribuirte entre tantas cosas? ¿Utilizas alguna herramienta para manejar, qué sé yo, tus tareas, priorizar? ¿O cuál es como la fórmula de Diego para esas cosas? No, es muy sencilla. Tengo como una lista de to-dos, una para una personal y una para el trabajo y ya está. Ujú, Em, y digamos que como le dedico tanto tiempo a open source o a cosas de código abierto, pues es que em, creo que lo que he logrado hacer bien es como destacarme en lo que hago en open source ujú, para que la empresa que me ha contratado, en este caso Soslabs, pues me deje solo hacer open source. Entonces yo hago cosas dentro de Soslabs ujú, eh, y ahora me voy a enfocar un poco más como hacer cosas de comunidad en Soslabs, como de pronto hacer más blog posts, como de pronto hacer más videos en vivo o presentaciones en línea o conferencias, cosas así. ujú. Pero la idea es que em, logré evolucionar en el rol de contribuir a open source y de esa forma pues una empresa me ha contratado para hacer solo eso. Ok, Entonces por eso como gran parte de mi actividad pues es pública, o sea, se puede ver en GitHub, entonces aparentemente tengo mucho tiempo, pero la verdad pues tengo las mismas 8 o 9 horas que muchas otras personas, pero claro, como solo me dedico a eso, pues es más fácil ver que hago diferentes cosas. ok. Entonces, yo creo que cuando uno quiere eso, pues trata de buscar la forma de enfocarse en lo que le gusta. Y por eso parece que quisiera muchas cosas. Claro, y también pues en el proyecto de Selenium pues no es una gran cantidad de personas, entonces, además de escribir el código, pues saco un tiempo y escribo el blog post del release o pongo algo en Twitter del proyecto. Entonces, pareciera que tengo como muchas manos, pero al final es lo mismo, sino que pues es alrededor del mismo tema. Es como si tú en tu trabajo tuvieras la oportunidad de hacer un tweet de lo que estás haciendo en el trabajo o escribir un blog post de 10 líneas de lo que has hecho. Entonces, es un poco por eso parece que fuera mucho, pero pues simplemente porque tengo la suerte que hay una empresa que me ha contratado para eso. Qué chido. Qué bueno, genial. Ok, me quedan algunas últimas preguntas, tal vez un poco rápidas acerca de Diego. Me gustaría saber, pregunta
que nunca había hecho, pero se me ocurrió mientras escribía el guión. ¿Cuál es tu lenguaje de programación favorito? ¿Tenés alguno de preferencia o prácticamente puedes utilizar? Obviamente que podemos utilizar cualquiera al final porque vamos, o bueno, con un poco de estudio, ¿verdad? Al final la lógica es muy similar y las estructuras de datos y demás son Sí, parecidas. Pero ¿tenés alguno favorito personalmente? pues sí, el que más me gusta es Java, es el Ok. que aprendí en la universidad. Bueno, en la universidad también era al principio C++ y luego Java. Ujú, Em, pero sí, lo que he utilizado mucho, mucho tiempo es Java y antes de eso usaba como .NET, pero pues ahora lo que más uso Java es el que más me gusta. ujú, Y después de eso, la verdad me gusta usar Python, es muy agradable. Y de vez en cuando hago cosas del frontend de la aplicación de Grid de Selenium, pues me gusta usar, sí, JavaScript, bueno, más TypeScript que JavaScript, pero en general me gusta es solamente Java. Em, pero es cierto, o sea, como ese tipo de lenguajes imperativos, pues en el proyecto tenemos varios lenguajes como Ruby, Python, .NET con C Sharp ujú. y JavaScript y Java. Entonces hay veces que hacemos como algo nuevo en el proyecto y como somos muy poquitos, pues voy por cada lenguaje y lo implemento de la mejor forma. Ok, Entonces sí, a veces toca hacer de todo. genial. ¿Eres de escuchar música? ¿Tienes algún grupo o género favorito o no te gusta escuchar música? Sí, sí escucho música. Últimamente, pues, muchísimo de Disney, porque los hijos. Ok, sí, sí. Pero cuando yo puedo, pues, no, me gusta la música latina en general. Eh, Casi siempre, pues, tipo Carlos Vives, Ok. ese estilo de música, diría yo. Y salsa tipo de los 70s, 80s es bastante agradable porque es suave y se puede poner como en el fondo, así que no es ¿Qué, como que no te ocupa tanto el cerebro, sí. qué opinión te respecta al reggaetón? ¿Sos fan o no tan fan? No, hay unas canciones buenas, Sí, sí, sino sí. pues es un poco como que refleja, eh, no sé si has escuchado este youtuber que se llama El Chombo, el que creó como Ajá, sí. pues he estado viendo algunos videos de él y Ujú, explica de una forma muy interesante por qué las canciones de reggaetón son así, porque el reggaetón es muy repetitivo, ujú, pero en resumen, él explica un poco que la humanidad ha evolucionado a ese tema, que no le gusta esperar mucho a las cosas ujú, para poder disfrutar algo. Entonces, por eso las canciones son muy parecidas y digamos que la frase pegajosa de una canción de reggaetón usualmente la escuchas muy rápido. ok. Y si tú te pones a pensar, pues eso se refleja en muchas cosas de la vida, como que pues Netflix, ya no hay propaganda, ya no hay comerciales, o yo qué sé, si estás haciendo testing, pues no te gusta esperar, o te gusta una herramienta que te funcione todo inmediatamente, sin importar qué pasa atrás. Entonces, se refleja mucho en eso. Yo creo que el reggaetón es un poco como, se refleja cómo está la humanidad hoy día en temas de paciencia, en temas de dedicación. Yo creo que es por ahí, por ese lado. Pero hay unas buenas, hay unas canciones que son interesantes. Genial, genial. Sí, sí, concuerdo. Igual, por ejemplo, los videos que ya no pueden durar más de 8 minutos, si no la gente se va de la atención Claro. o TikToks, ¿verdad? Pero bueno, sí, genial. ¿Eres de películas o series también? ¿Te gusta alguna de las dos en particular y cuál es tu favorita? Eh, bueno, películas veo muy poco últimamente porque cuando puedo ver algo es tarde en la noche y entonces una película me quedo dormido, ¿no? Después de haber hecho todo lo del día. Entonces, series sí. De hecho, actualmente veo una que se llama The Deep, que es con Julia Dreyfus, la que era de Seinfeld. Ok, ajá, Pero bueno, está en HBO, entonces pues es como lo único que veo por ahora. genial. Y para terminar, plato de comida favorito, que ahora que vives en España, ¿tenés alguno? Ah, bueno, aquí me encanta la paella porque vivo en Valencia, Ok, pero el que más me gusta siempre ha sido, pues, es una sopa de Bogotá que es el ajiaco.
que pues es conocida en Colombia, pero no sé afuera. Sí, no. Sí, sí, es un ajiaco a base de diferentes papas y pollo y bueno, es muy típico de Bogotá. Y el contrario, el que descartas totalmente porque no te gusta del todo. Eh, sí, hay una cosa que hacen en Alemania con col blanca, que se llama sauerkraut, que la comen mucho con salchicha y esto, eso sí nunca me gustó. O sea, pero aparte es como lo único, tal vez. Ok, genial. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Diego. Creo que ya conocimos un poquito acerca de vos. Y ahora entremos tal vez para no quitarte demasiado tiempo, entremos a Selenium y algunos temas que me gustaría que vos nos hablaras. Realmente creo que, bueno, hay mucha información al respecto y la gente puede encontrar sobre ello. Incluso puede ir a tu conferencia, bueno, la última participación tuya en la Selenium Conf 2023, que están invitados a ir a verlo, nada más buscarlo ahí en YouTube. Y van a tener la información, pero en inglés. Y hay muchas veces que en español la información no llega tan expedita. Entonces me gustaría hacerte unas preguntas que tal vez vi por ahí y también un poco de tu experiencia en este proyecto. Tal vez podemos empezar Claro. con qué es Selenium. Para muchas personas que empiezan en testing y automatización, incluso a mí me llegan a preguntar en comentarios qué es exactamente esta herramienta, ¿verdad? Pues me gustaría que un experto como vos nos pueda comentar un poquito sobre qué es Selenium exactamente. Pues Selenium es una herramienta, es una librería de bajo nivel con algunas funcionalidades que lo que te ayuda es a automatizar navegadores, browsers. Eso es lo que hace. No hace nada más. Tiene algunas cosas interesantes como embebidas, pero la esencia es que es una librería que te ayuda a automatizar aplicaciones web que están ejecutadas en navegadores. Y lo usual es que se use para testing. Claro, hay personas que también lo hacen como para web scraping o lo hacen para tareas administrativas, pero lo más normal es que muchas personas lo utilizan para hacer testing, pues porque te ayuda a automatizar pues cualquier navegador de los que existen en este momento, sí. Perfecto. ¿Cómo llegó Diego a Selenium? ¿Cómo hiciste tus primeras contribuciones? ¿Qué te motivó a llegar a eso? Y a partir de ahí, ¿cómo llegaste hasta este punto en el que estás tan metido que ahora trabajas en esto, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Y contarnos un poco sobre, al final también, si es posible, cómo motivarnos a otras personas para intentar ayudar en un proyecto como este. Tal vez pueda sacar un tiempito uno y colaborar. Claro, pues yo digamos que cuando me fui a Alemania a trabajar en la automatización, yo empecé haciendo pruebas de API y pues en general hacer pruebas de API es fácil, el código, bueno, ya es otro tema los entornos, que preparar los datos y eso, pero en general escribir el código no es tan difícil. Ujú, Entonces, pues yo como que buscando más en qué ayudar al equipo, pues empecé con Selenium. También conceptualmente sencillo, armar los tests, ejecutarlos y todo esto, pero llegó un punto en el cual pues yo empecé a administrar un poco la infraestructura que era Selenium Grid y las máquinas virtuales donde se ejecutaban los tests y todo esto. ujú, Y ahí me empecé a dar cuenta que había unas cosas que no funcionaban y bueno, empecé como a buscar en Google qué hacer y todo esto. Pero bueno, ahí en ese momento quedé como con la intriga, ujú, pero me fui a otra empresa en Alemania que se llama Zalando, que sí, es un e-commerce de moda. Y ahí conocí o sea, un equipo dedicado a proveer infraestructura de testing. Y ahí conocí a un argentino que se llama Leo Galucci, que él fue la persona que creó un proyecto que se llama Docker Selenium. ok, Entonces, él lo que estaba intentando era que cuando salió Docker, poner lo que fuera. Todo lo ponía dentro de Docker a ver qué proyecto funcionaba y el proyecto de Grid, o sea, como tener Selenium Grid con los navegadores y todo ahí listo, pues eso fue lo que le empezó a ir muy bien. Y entonces yo estaba trabajando con él lado a lado y él siempre había querido como que existiera un grid que fuera dinámico, entonces que tú le mandaras un request para ejecutar una sesión y que por detrás lo que hiciera es como que
crear un contenedor de Docker y se ejecutara el test ahí, grabar el video y bueno, y se tirara a la basura ya después el contenedor. Lo implementamos y eso fue el resultado, pues fue con Z, Selenium, que fue el proyecto de open source que lo que hacía era eso. Entonces fue como el primero en en su género, por decirlo así. Entonces fue muy, muy bien. La verdad que muchos usuarios, la gente le gustaba mucho porque tenía un dashboard así que te mostraba los test ejecutados. Y eso lo propusimos como una charla de la conferencia de Selenium en 2017. Ok. Y claro, ya como al estar tan compenetrados, porque éramos, no, o sea, el proyecto de Selenium era una dependencia de lo que hacíamos nosotros, un proyecto open source. em, Al ir a la conferencia, pues ya en cierta forma nos conocían, sabían quién éramos y ahí, pues al conocerlos, empecé un poco como a ayudar con Selenium Grid y poco a poco, pues commit tras commit, pues me fue volviendo como un committer, ayudar a mantener el proyecto de Docker Selenium y después el otro. Y, y la verdad que todo empezó fue porque pues los conocí y fueron cuando fui a la conferencia de Selenium. Yo antes había ido a conferencias de desarrolladores, y la verdad que al ir a mi primera conferencia de testing, que fue Selenium, pues fue una sensación muy, muy diferente. La gente era súper amigable, la gente era muy abierta, la gente se ayudaba, se compartía los problemas, compartía soluciones. Y eso sí no lo vi en una conferencia de desarrolladores. Entonces, por ejemplo, me gusta ir a una que se llama QCon, en Alemania o en Londres. Y, y eso sí nunca lo vi allí. Entonces me empezó a gustar como el entorno de la gente que hace testing. Y eso me motivó como un poco a seguir en contacto con el equipo de Selenium, como a enviar contribuciones, los pull requests y todo esto. Entonces como que ahí viene a lo que hablaba al principio, como que la constancia me ayudó a irme como poco a poco metiendo, porque lo que pasa usualmente en un proyecto open source es que hay gente que empieza, contribuye, le mete muchas ganas. Y al año y medio o a los 6 meses, pues dice, no, pues encontré algo más entretenido y me voy. Entonces, poco a poco, pues la gente que estaba ahí se fue yendo y no es que como que alguien te entregue como el comando, sino que simplemente pues va quedando ahí libre y es básicamente al que llegue, pues el que quiera va un poco como tomando eh, el liderazgo y ya está. Es un poco así lo que pasa con los proyectos open source en el caso de Selenium. Entonces la motivación es que el ecosistema de testing, la verdad que la gente es muy amistosa, muy agradable, se colabora mucho y eso fue lo que más me motivó a ser parte del proyecto. Genial. Perfecto. Otra cosa que logré ver es que, bueno, Selenium sigue siendo, aunque hay muchos usos, sigue siendo lo más utilizado a nivel de testing y automatización a nivel mundial, ¿no? Para realizar, pues, pruebas automatizadas. Y, y me pareció muy curioso que vos hablabas un poco en la última conferencia sobre, bueno, un poco de lo que hay detrás y por qué es una herramienta tan confiable, ¿verdad? Me gustaría que, no sé, tal vez nos conversaras un poco, tal vez sobre esa parte de por qué Selenium es tan confiable, ¿verdad? Y por qué es una herramienta tan utilizada a día de hoy, a pesar de que hay otros competidores que ahorita podemos conversar un poco más sobre ellos, ¿no? Sí, claro, pues eh, digamos que es una herramienta confiable porque está basada en estándares. Entonces, Selenium cuando empezó, eh, bueno, hablemos un poquito en 30 segundos de la historia de Selenium. Y es que cuando empezó Selenium era un poco que el código del test se ejecutaba dentro del navegador. Ok. Eso empezó a limitar cosas como que no podría abrir un tab nuevo o no podría abrir una ventana nueva porque pues el código está dentro del navegador. Y luego lo que pasa es que las personas que trabajaban en Selenium empezaron a trabajar en Google o en Facebook. Entonces esas empresas grandes necesitaban automatizar. Ujú. Pero ese
como esa forma de solucionar el problema no era escalable, o sea, tú no podías todo correr dentro del navegador. Y ahí fue cuando, por ejemplo, Google dijo, y no creo que fue Opera los primeros, dijeron, mira, en vez de tú correr el código dentro del navegador, utiliza este binario que yo te doy para controlar mi navegador. Entonces, ahí nació el Opera Driver, luego salió Chrome Driver y Ok, luego Gecko Driver, que eran como ese binario que tú hablabas con ese servidor y ese servidor controlaba el navegador, porque ese servidor conocía como todo lo interno del navegador. ok. Ese es el primer paso. La automatización se hace a través de un binario que te da el mismo que ha construido el navegador. O sea, Google mismo te da un Chrome Driver. Ujú. Gecko Driver te lo da Mozilla que hace Firefox. Entonces, desde ahí ya es mucho más confiable utilizar una herramienta que te da la misma empresa que crea el navegador. Claro. Luego, pues claro, hay un montón de comandos, diferentes formas de hacer las cosas. Decían, por ejemplo, mira, cuando yo diga que me quiero mover del punto A al B, lo que hago es esto, escrito en un papel. Entonces Google se fue, lo implementó en su forma, Mozilla se fue, lo implementó en su forma, y había discrepancias porque muchas veces pasaba que cuando ejecutabas un test en Chrome o Firefox, pues uno fallaba, el otro no, no se sabía. De ahí nació la necesidad de estandarizar pues, esos comandos. Y ahí fue pues, el famoso WebDriver, que es una recomendación de la W3C. Y entonces eso fue más o menos 2016, 2017, no recuerdo exactamente, o 2018, no sé. Lo importante es que si recordamos, pues Selenium 3 punto algo, la última versión de 3 salió, no me acuerdo, pero cuando salió 4 la versión 4 pasaron casi 3 años sin salir versión de Selenium, Sí. lo cual es bueno y bueno, fue bastante malo para el proyecto, pero fue bueno porque tus tests sin una versión nueva de Selenium seguían funcionando, o sea, salían nuevos navegadores y tus tests funcionaban. Ujú, No sé si alguna herramienta hoy día de las otras pueda darse ese lujo, ujú. sería imposible para ellos. Sí. Entonces, por eso es tan confiable, porque está basado en un estándar que todos los navegadores respetan. Entonces puede ser que Selenium hoy diga, no voy a sacar versión en 3 años y te va a seguir funcionando. Porque si tú piensas que quieres construir tests para automatización en testing como de forma confiable y seria, pues es confiar en una solución que va a perdurar en los años. ¿Por qué cuentas que no fue tan bueno para el proyecto ese largo periodo de no tener una nueva versión? ¿A qué te referís exactamente? Porque hoy día muchas de las decisiones que se toman a nivel de desarrollo y testing desafortunadamente se basan en marketing. Ujú. Entonces, cuando tú ves que no hay versiones nuevas, cuando tú ves que no hay mucha actividad, entonces piensas que el proyecto está estancado, piensas que tal vez que no hay mucho movimiento hacia el futuro. Y al tiempo, pues hubo herramientas que salieron nuevas y utilizaron parte de eso Cierto. en contra del proyecto Ujú. y además pues basaron mucha de su popularidad en marketing. Entonces, cuando tú ves que no hay mucha actividad en un lado y hay muchísima actividad al otro lado, pues piensas que, ah, bueno, a lo mejor me voy con esta nueva herramienta porque eh, es mejor, porque el marketing es más bonito. No sé, yo qué sé. Claro, genial. Muchas gracias. Muy, muy buena la historia y aprender de ella. Hablemos un poquito por encima sobre estos competidores, ¿verdad? Que con sus pros y sus contras están en el mercado. Eh, no sé si consideras que alguna de ellas bueno, sí, yo desde mi punto de vista creo que sí, pero obviamente, no sé, desde el punto de vista tuyo, si has visto que alguna en particular haya quitado mucho mercado o mucho de los usuarios de Selenium ha migrado hacia ahí. No sé si tenés algún insight personal y si consideras que es buena esta competencia para la herramienta para intentar ver qué hacen también ellos bien para ustedes implementarla en Selenium. Sí, ¿no? ¿Cómo ves vos esta parte? Sí, digamos que uno debe partir desde el principio que la competencia es buena, porque sin competencia no tienes argumentos claros para mejorar lo que tú haces. Entonces, sí, la competencia es algo bueno. Em,
Y claro, cuando hay más herramientas, pues de algún lado tienen que quitar, ¿no? Y sí, obviamente no sabría decirte en qué proporción, si es alta o baja. Yo creo, según los números que vemos cada X tiempo, cada par de meses miramos, yo creo que es muy pequeña la cantidad de usuarios que nos han quitado y usualmente al principio eran los usuarios un poco más avanzados, que en el avanzados me refiero a que son usuarios que se interesan por hacer un mock del API, que se interesan por de alguna forma hacer que las pruebas corran más rápido por reducir el número de dependencias, pero la gran mayoría de gente desafortunadamente se inclina por tener scripts que sean básicos en el sentido de que me funciona en la página web y ya, pero no me preocupo cómo mejorar todo, cómo, digamos, quitar dependencias, cómo hacer para que mi test se ejecute más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, sí, definitivamente las herramientas no le han quitado a Selenium a algunos usuarios, pero mi percepción es que son muy pocos teniendo en cuenta todo el marketing que hacen las otras herramientas. Entonces, creo que es normal. Entonces, sí, pero no sé qué tanto quieres profundizar en ese tema. No, no, Hablamos de cada herramienta o lo que tú me digas, ¿no? no, tranquilidad. Creo que con eso es suficiente. Ya tiene suficiente marketing, no hay problema. Ahora bien, para terminar con ese tema de Selenium en sí, bueno, no terminarlo, pero para terminar esta partecita, ¿dónde podemos enterarnos nosotros los que podemos llegar a utilizar Selenium o los que lo utilizamos sobre todas las nuevas implementaciones? ¿Dónde nos podemos enterar sobre todo lo que ustedes están implementando, pues versión tras versión? Qué sé yo, Slack, la página web ofrece alguna parte, una sección de releases, asumo que sí, el GitHub obviamente, pero alguna recomendación desde tu punto de vista. Sí, lo más fácil es tal vez seguir el tweet la cuenta de Twitter de Selenium, Ujú. que ahí pues cada vez que sacamos una versión, que usualmente sacamos una versión cada mes, Ok. am, pues esa sería la más fácil. Y si no tienes Twitter, pues puedes estar viendo el blog de Selenium, que ahí también posteamos una vez al mes por lo menos con la versión nueva Genial. de Selenium. Sí, una de las cosas que a veces nos comenta la gente es que cuando hacemos un release, Ujú. am, no es que tengas una lista larguísima de cosas nuevas. Y porque yo creo que voy a volver un poco al tema de las herramientas de competencia, porque es un poco que cuando esas herramientas hacen un release, pues claro, tiene una lista muy grande de cosas nuevas. Ujú. Y, y es un poco una cosa que olvidé mencionar, y es que Selenium, pues sí, es una librería de automatización. Y las otras herramientas como Playwright o Cypress, pues son frameworks completos para testing. Sí. Entonces, es una comparación que no es como equitativa Ujú. y por eso las otras personas piensan que estamos haciendo pocas cosas. Ujú. Pero cuando tratamos de responder a eso, pues lo que pasa es que estamos haciendo cosas como que darle soporte al nuevo estándar de WebDriver bidireccional, o por ejemplo estamos haciendo cosas como soportar el Selenium Manager, cosas así que son como es una línea solamente en el release, pero pues hay mucho trabajo detrás, Claro. porque, porque Selenium es la base en la cual pues muchos construyen encima o también hay proyectos que son realmente frameworks de testing como por ejemplo Selenite o Selenium Base, como cosas que están encima, Ujú. que es realmente lo que sí puede competir como cabeza a cabeza con Cypress y con Playwright, por ejemplo. Claro. Genial. Muy bien. Ahora entrando un poquito más en dos temas súper interesantes desde mi punto de vista. Lo primero que me gustaría que nos conversaras sería sobre o un pequeño overview. Obviamente podemos indagar más al respecto, pero sobre el WebDriver Ecosystem. En la conferencia vos hablaste sobre specifications, ¿verdad? Especificaciones e implementaciones. ¿Vos nos podrías brindar
iluminar, porque realmente me pareció muy interesante la forma que lo explicabas, las diferencias entre estos dos términos y, por ejemplo, a nivel de implementación, qué ejemplos podemos encontrar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vos hablabas de WebDriver IO, entre otras. Entonces, no sé si vos podrías iluminarnos por ahí con ese concepto de WebDriver Ecosystem. Sí, claro, es que yo creo que es un poco confuso también porque muchas veces las personas con el día a día, de lo que hay que automatizar, el trabajo, pues a veces no se analiza bien cómo las herramientas y sobre qué están construidas. Ujú. Entonces, entonces la especificación es en pocas palabras un texto que está en la página web de la W3C que dice cómo se automatiza un navegador. Entonces, la sesión cómo se abre, qué valores lleva ese objeto JSON, cómo se hace un clic, cómo se hace, yo qué sé, cómo se llenan los caracteres en un campo. Todo eso lo describe una especificación de la W3C Ok. y la especificación fue construida eh, en una mesa de trabajo por personas de Microsoft, de Google, de Apple, de Mozilla y también gente de SOSLabs estaba ahí, gente del proyecto. Entonces, es una especificación construida por gente pues, que al final termina implementando la especificación. Claro. Em, lo positivo de las especificaciones es que cualquiera puede implementarla. Entonces, una implementación de esa especificación que dice cómo se automatizan navegadores es, por ejemplo, Chrome Driver. Chrome Driver por dentro tiene toda la lógica de esa implementación. Gecko Driver, Safari Driver, etcétera, etcétera. Y también, pues, esa es como la parte del servidor. Pero en la parte del cliente, pues Selenium es una implementación de WebDriver que te ayuda, pues, a automatizar navegadores. También existen WebDriver IO, que es un proyecto de Christian Broman, que de hecho ese implementa WebDriver, también te da el acceso a Appium y también te da todas las herramientas necesarias para hacer ¿qué? Un framework de testing. Entonces, por ejemplo, WebDriver iOS, yo creo que es hoy día la mejor opción en JavaScript y TypeScript para automatizar aplicaciones. Y también existe lo mismo para PHP y diferentes lenguajes de programación. Entonces, esa es como la gran diferencia entre WebDriver como especificación Sí. y las otras herramientas, porque por ejemplo, todo lo que hace Playwright, todas las cosas que hace Playwright con los navegadores, Ujú. le funciona porque están utilizando CDP, o sea, el Chrome DevTools Protocol por debajo. Ujú. Em, pero claro, eso funciona bien en Chrome, en Edge, en Firefox ya no funciona bien, pero les funciona bien porque ellos mismos hacen un parche a Firefox y ah, construyen el propio Firefox con esos parches. Y lo mismo para WebKit. Ellos mismos hacen un parche a WebKit para eso. Entonces, al final, se termina haciendo pruebas en un navegador que no existe. Y con Cypress, pues el problema es que ellos sí, pues están usando WebKit de Playwright, pero realmente no pueden hacer lo que pueden hacer con los otros navegadores. Entonces, lo que nosotros creemos es que el ecosistema va a seguir creciendo y porque, por ejemplo, todo lo que se hace como con cosas de Chrome DevTools dentro de Selenium, que es la opción actual, pues va a funcionar ahora en el futuro a través de WebDriver bidireccional em, para todos los navegadores. Entonces, en algún punto, por ejemplo, Playwright, si no quieren seguir con todo ese trabajo de hacer parches para navegadores y todo eso, pues van a terminar usando WebDriver by Dye por debajo. Y Cypress en algún punto, si quieren seguir en la línea de poder automatizar todos los navegadores, pues deberían usar WebDriver by Dye por debajo. Con Cypress es un poco complicado porque ellos siempre atacaron a Selenium, entonces decían que Selenium era lo malo, entonces tal vez para ellos usar WebDriver por debajo sería como contradecirse en su premisa inicial, entonces no sabríamos decirlo. Pero entonces el mensaje es un poco como que Selenium es una implementación, pero lo que importa es el estándar. Entonces la idea es como colaborar
a todos los proyectos que quieran trabajar en WebDriver y ese es el ecosistema de WebDriver. Me encanta. Perfecto. O sea, estamos aprendiendo muchísimo, te lo prometo. O sea, son conceptos que incluso no siempre están claros y tenerlo así de primera mano es increíble. Contame Mm. si es posible un poco sobre este concepto de WebDriver bidireccional. ¿A qué te referís con eso? Y por qué es tan importante y por qué Selenium está adaptándose a este protocolo. Pues eh, en general, cuando nació Puppeteer, fue como el primer cliente para automatizar Chrome a través del Chrome DevTools. Entonces, muchísima gente empezó a usarlo. De hecho, no sé si revisas en GitHub, tienen un montón de estrellas porque muchos desarrolladores y testers empezaron a usarlo porque ahí podía sacar PDFs fácilmente, el screenshot de toda la página fácilmente. Tenía muchas funcionalidades al utilizar como este protocolo de DevTools de Chrome. Y entonces ese protocolo de DevTools funciona con WebSockets que permiten una comunicación pues bidireccional. De ahí el nombre WebDriver. Entonces, la naturaleza del protocolo WebDriver es basado en HTTP. Entonces, hay un request y hay un response. Entonces, por eso es relativamente lento cuando las cosas no están listas en la página, porque pues hace un find element, se busca el elemento, no está. Espero un momentico y vuelvo e intento. Entonces, todo eso es un llamado de red. La diferencia por ejemplo, con Chrome DevTools, al ser un WebSocket, tú puedes decir, estoy buscando este elemento que tiene el ID o el localizador CSS, así y así. Cuando lo encuentres, dime. Pero no tengo que hacer más requests, no tengo que hacer más mensajes, no tengo que mandar nada más. Y en algún momento el navegador me va a decir a mí. Por ese lado ya se reduce la comunicación un montón y además eso habilita una cantidad de casos de usos, como puedes, por ejemplo, lo de las páginas, sacar un screenshot de página entera, como imprimir la página como PDF. Hay casos de uso como, por ejemplo, que no está todavía considerado, pero está propuesto, que es como, por ejemplo, grabar video, que tú lo puedes hacer con el Chrome DevTools. Eh, Como ver, por ejemplo, los logs del navegador, de la aplicación, todo eso que tú tienes en esa herramienta del navegador que es DevTools, la idea es sacar los más comunes para que los puedas obtener de forma estándar. O sea que va a funcionar en Safari, Firefox, Chrome, Edge, etcétera. Y esa es la idea del WebDriver bidireccional. Y por eso te decía que si en algún punto, pues, Cypress y Playwright quieren seguir manteniendo de forma sostenible su desarrollo, pues deberán utilizarlo para que se puedan dedicar a lo que hacen como en su framework y no como dedicarse a hacer el parche del parche para poder ofrecer una herramienta de testing, ¿sí? Genial, perfecto. Bueno, creo que nos queda un poco más claro todo esto de WebDriver, Selenium en sí. Y para terminar, hablemos un poquito sobre la Selenium Conf, ¿verdad? Contame un poco sobre ella. ¿Qué es? ¿Cuál es tu rol en ella? Y si es posible, ¿cómo ha sido tu experiencia, tal vez en esta última ocasión, dando la conferencia en vivo y algunas sensaciones que tuviste al estar por ahí? Pues la conferencia de Selenium nació, creo que fue en 2011 y es simplemente el punto de encuentro de la comunidad de testing concentrado usualmente en Selenium, pero obviamente han ido personas que quieren hablar de otras herramientas o sea, somos como muy abiertos a la colaboración. Entonces, usualmente se hace 2 veces por año, pero por razones de la pandemia reciente y por ahora, pues por la crisis, la hemos hecho solo una vez este año. Y la idea sí es volver como a la frecuencia de 2 veces por año en 2024. Y se hace en diferentes partes del mundo, pues fue en Chicago recientemente. Estamos viendo si lo hacemos en alguna parte de Europa en 2024. Probablemente se vuelva a hacer en India en 2024, que sería la segunda edición, o sea, la segunda que pasa en 2024. Y
una de mis ideas, y creo que puede ser o finales de 2024 o principios de 2025, podría ser hacerla en Latinoamérica, en México, por ejemplo, porque la idea es simplemente proveer un punto de encuentro para la comunidad y traer como los temas más interesantes relacionados a WebDriver, no siempre testing, pero sí a WebDriver. Y lo que yo he hecho en la conferencia, pues antes era más como proponer charlas y dar alguna que otra charla, pero en esta sí estuve un poco más metido en la organización, entonces pues di la keynote al principio, una de las charlas principales y también pues estuve como evaluando diferentes propuestas. Entonces es un poco complicado porque pues se utiliza mucho tiempo porque hay que revisar todas las charlas, todas las propuestas de una forma como objetiva. Em, pero en general es una experiencia súper positiva porque pues te, te ves con la gente, los conoces, te dan como retroalimentación, comentarios sobre cosas que estén viendo. Por ejemplo, cuando ellos creen que ven que Selenium o WebDriver es superior a tal o tal herramienta, nos hacen el comentario de una vez. Y por ejemplo, de esta última edición, lo que más claro ha sido es que muchas personas siguen creyendo en Selenium, pero lo que tú ves afuera en LinkedIn y en Twitter, pues no es eso, ¿no? Entonces es un poco más que Sí. lo actual, lo que hay que usar es Cypress y Playwright. Entonces eso denota que pues el proyecto le hace falta marketing. Pero bueno, ahí en la Selenium Conf se dan cuenta muchos que el grupo de Selenium somos, no sé, somos 10 personas. Y algunos están contratados por empresas como Sauce Labs, como BrowserStack, como Lambda Test, pero el 75% son totalmente voluntarios. Entonces, es muy difícil tener como un músculo de marketing cuando, por ejemplo, Cypress es una empresa que pues tiene o sea, le dieron 50 millones de dólares para desarrollarse y Playwright pues tiene Microsoft por detrás, entonces esas cosas son complicadas a veces y es buenísimo en la Selenium Conference pues poder hablar con la gente para explicar eso de una forma muy clara, mandar el mensaje y al final pues como, sí, como colaborar, comunicarse y dejar como el mensaje que todo el mundo es bienvenido, ya sea a la conferencia o al proyecto o a ambos, pero pues siempre estamos como con las puertas abiertas ahí para todos. Sí. Perfectísimo. Bueno, desde mi humilde canal de YouTube también cuando tengan algo que anunciar, si vos querés el día de mañana pasar y comentarnos alguna actualización importante, bienvenido. Nada más me escribís y yo con muchísimo gusto abrimos espacio, comentamos y subimos video. Así me pasó con Fede Toledo hace poquito, tenía la conferencia de su empresa y vino por acá y hablamos un poco sobre los invitados y demás y bien que Ah, mal mira, a alguien le mira. llegamos. Tal vez no Vale, somos masivos, pero por ahí hacemos algo, así que vale. muchísimas gracias por toda la información. Y bueno, tal vez ya lo último es una pregunta de Twitter de @AxelTVZ que nos llegó por acá y me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Cómo ves el futuro de Selenium respecto a la inteligencia artificial? ¿Pueden llegar a mezclarse más en el futuro? Sí, o sea, obviamente sí, la respuesta es sí, pero o sea, hay peros porque muchas veces las personas buscan una solución que funcione desde cero con Selenium. Por ejemplo, eso es un tema, eso fue que 2000, cuando fue el anterior de Chicago, fue 2018. Em, ya ni me acuerdo el nombre, pero hay una persona que está con inteligencia artificial hace ya 3 4 años y creo que algo metieron en Appium, como buscar un localizador por imagen o algo así, creo que se llama. Y por ejemplo, eso funciona, pero tú tienes que montar toda la infraestructura de, como de todo lo que haces del entrenamiento, de las redes neurales y todo eso para que el modelo te pueda realmente funcionar. Entonces,
Entonces, por ejemplo, en Appium tú puedes como agregar un localizador que te detecta las cosas por imágenes, pero entonces necesitas en tu propia infraestructura tener pues todo el modelo ya entrenado o pagarle al tipo que hizo la exposición de esto que decía, esto ya funciona, pues pagarle a él para que él te dé un servicio de hacerte el match con la imagen que tú buscas usando su modelo de datos. Entonces Selenium como tal, pues nunca va a implementar nada de inteligencia artificial, pero lo que va a hacer es dejar la estructura del proyecto lista para que alguien implemente algo encima y provea eso como un servicio. Claro, Una de las cosas más parecidas, que no es exactamente inteligencia artificial, pero es algo que es como un poquito tangible, es que hay un proyecto que se llama Selenium, como en inglés de healing, y Selenium como Selenium, ujú, y lo que hace ese proyecto, que es totalmente open source, es que cuando tú tienes un localizador y lo usas, o find element, lo que sea, lo que hace ese plugin es que, por ejemplo, te busca localizadores alternos. Tú dices por ID y por debajo te saca el CSS, o sea, como unos cinco más, ok, y te los guarda en una base de datos. Entonces, para que la próxima vez que lo utilices y te falle el localizador, ese plugin lo que hace es buscar esos otros localizadores. ok, Pues no es inteligencia artificial, pero es como pareciera, porque lo que está haciendo es haciendo que tu test sea resiliente. ujú, Entonces, a lo que voy es que sea open source o no, alguien tiene que implementar como todo ese modelo para que se pueda utilizar y embeberse en un localizador o en una herramienta que te cree tests, todo eso. Todo lo que Selenium lo que está es en la parte de abajo, como proveyéndote la infraestructura para que tú puedas implementarlo. Pero para eso es importante entender las herramientas que estás utilizando para hacer testing. Y desafortunadamente lo que hoy pasa es simplemente uso lo que me dice marketing o el marketing de Twitter o LinkedIn y ya está. Entonces por eso a veces esperamos que todo funcione desde cero y sin hacer ninguna configuración o algo así. Y creo que eso es lo que le hace falta un poco a la profesión, como que volver a la idea de entender qué es lo que estamos haciendo. genial. Y bueno, y eso sería, Diego. Muchísimas gracias. La pasé muy bien. Creo que aprendí muchísimo. Espero que no le pase nada a esta grabación. Por favor, computadora, no se muera. Porque hay muchas cosas que creo que a nosotros como testers, bueno, en mi caso y a los que probablemente escuchen esto, nos ayudan a entender más sobre Selenium en sí, la competencia. Hablamos un poco sobre cómo está hecho Selenium por debajo, su protocolo y muchas cosas que creo que son muy valiosas. Y solo me queda agradecerle muchísimo el tiempo que sacaste. Y bueno, si el día de mañana, como te digo, tenés algo que nos quieras anunciar, canal abierto, por favor. Y espero que en un futuro podamos volver a conversar sobre Vale, claro más que sí. cosas de la vida y de Selenium, ¿por qué no? Vale, vale. Gracias por el tiempo, por la invitación y con mucho gusto en algún punto nos volveremos a ver. Perfecto. Diego, un placer y nos vemos. Hablamos. Hasta pronto. Igualmente, Chao, chao. chao. Bye, bye.